faz parte das atividades promovidas pela Novos Debates, que é um fórum, uma revista lançada recentemente pela Associação Brasileira de Antropologia. Vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, talvez, ver a divulgação da revista. Tem um link à revista disponível no site da ABA. Então, a revista ela tem tentado se expandir através de algumas atividades outras, além da própria revista, né? Então, ela está desenvolvendo essa oficina hoje com o professor Nico Wesley, que vai ser uma oficina sobre estratégias de publicação em periódicos internacionais. O professor Nico é professor na Universidade de Amsterdã e ele tem trabalhos importantes sobre esporte, sobre sexualidade também. E ele vai ser o próximo editor da revista American Ethnologist, a partir de 2015. Então ele preparou essa apresentação sobre, ele contou a experiência dele de editor das estratégias de publicação em periódicos internacionais. Então a gente está muito agradecido ao senhor pela sua presença e fique à vontade. Prefere que eu passe os slides ou o senhor nos passa? Bueno, si puedes hacerlo tú, ok, te digo cuándo. Bueno, voy a hacer en español porque es un idioma que hablo, es más fácil para ustedes que el francés o el inglés. Pero si hay algo que no entienden, por favor, interrumpen. No, creo que es mucho más fácil para mí hacer un diálogo que un monólogo. Mais fácil para eu ler os lábios escolhidos. Como? Mas mais fácil para eu ler os lábios escolhidos. Ah, ok. Muy bien. Ok. Entendido. Entonces, como lo dijo Vini, el contexto en el cual he preparado esta presentación, que estoy dando en varias ocasiones, es el hecho que voy a tomar la redacción, la edición del American Ethnologist, que es una de las revistas más importantes en inglés y mundialmente. Voy a hablar un poquito de la revista hace un tiempo. Hay muchas cosas que de las cuales no voy a hablar, porque hay mucho que hablar sobre cómo preparar una sumisión, un artículo para una revista. Pero voy a hablar de uno de los aspectos más prácticos posibles y a ver si le ayuda un poco. Bueno, gracias, Vini. Vini ha hecho un trabajo... No sé por qué. Bueno, sí, pero sale un poco raro, pero sí, bueno. Vini ha traducido todo esto, que hizo un trabajo magnífico y bueno, te agradezco, Vini. Entonces, ¿por qué publicamos? Todos, los estudiantes, antropólogos más avanzados o más viejos. Bueno, muchas razones, ¿no? Tengo mi texto en inglés aquí. Muchas razones. Divulgar las ideas es el más importante de mi punto de vista. Sujetar sus ideas a la escrutinibilidad de personas de evaluadores que saben algo de tu tema. Es decir, es forma de aprender, ¿no? De aprender más de la manera con las cuales podías presentar mejor o cosas que has olvidado o que no entiendes muy bien y todo, cosas así. Colocar sus ideas así. Ver si las ideas funcionan bien para después hacer un libro sobre el tema. Y hablaré un poquito al final de... ¿Cuánto tiempo tengo, Vini? Hasta 5:30. 5:30, ok. Aqui estamos hoje. ¿Aquí? Ok. Ok, sí. A ver si funcionan las ideas para preparar después un libro sobre el tema sobre el cual trabajas. Por supuesto, la carrera, ideas de carrera, de
labor, de promoción, etc. Todos sabemos que no puedes trabajar en la universidad sin publicar, a lo menos un poco. Exprimir tu apreciación para personas que te han formado, con las cuales has trabajado, y para reír un poquito para decir a la mamá, mira, ok. ¿Preguntas o no? Ok, eso es muy simple, ¿no? Vini, por favor. Bueno, hay otras formas de publicar, no solo las revistas, sino también capítulos en libros reunidos por un editor, muy bien, no tan prestigioso desde el punto de vista de las universidades que una revista, un artículo en una revista bien situado. Presentaciones en conferencias y talleres, muy bien, pero efímero. Entonces nadie sabe después de la conferencia qué has dicho, si está bien o no. Libros que son muy importantes para nosotros los antropólogos, en contraste a otras materias como los psicólogos, que no, para ellos los libros no tienen nada que ver con su trabajo. Revistas electrónicas o otras formas, por ejemplo blogs, que tienen valores diferentes. Voy a hablar un poquito más de estos. Y por supuesto, algo que es muy importante, artículos en las medias de gran difusión, que son muy importantes para nosotros todos nosotros, es decir, para afirmar la importancia de la antropología, pero también para los jóvenes es un poco más difícil, es muy difícil colocar algo en un diario, en un gran diario, como no sé qué diarios hay en Brasil, como el New York Times, el Guardian, es muy difícil. Pero es muy importante tratar de hacerlo. Y eso es un poquito aparte, pero para completar la lista. ¿Sí? Bueno, la primera pregunta, ¿qué periódico? Porque hay muchísimos, hay muchísimos periódicos alrededor de nosotros y tengo muchos alumnos y estudiantes que vienen a mí y me preguntan, bueno, ¿qué escojo? ¿Cuál? Vini. La primera pregunta que contesta la pregunta es ¿qué estás contribuyendo? ¿Qué estás haciendo en este artículo? Varias cosas, varias posibilidades. Estás describiendo datos etnográficos. Bien, okay. Pero solo con datos analizados no vas a colocar un artículo en una gran revista. Vas a convencer, por ejemplo, una revista más pequeña, menos preciada, o una revista, por ejemplo, de estudiantes. Porque lo que requiere una revista más importante es la segunda cosa, a lo menos, aplicar ideas teóricas a datos teóricos. Pero para la mayor parte de las grandes revistas no es bastante. Porque no solo tienes que aplicar, sino también volver algo más, dar algo nuevo a nuestros conocimientos y los intelectuales, lo que conocen los intelectuales, lo que entienden sobre la vida social y cultural, para nosotros los antropólogos. Entonces, hacer una contribución a la teoría. Finalmente, y eso, el último, ¿cómo se dice? Caso, será el caso
de una revista muy importante, que requiere que un artículo que está sometido al redactor, al editor, aplica ideas teóricas, tiene datos etnográficos y hace una contribución significante a nuestros conocimientos teóricos. Bueno, por supuesto, esta lista tiene más preguntas que nada más, es decir, que hay muchas cosas que podríamos hablar de lo que quiere decir todo esto. Pero, lo que muestro mucho a mis estudiantes es el modelo del reloj de agua. ¿Se dice en portugués? ¿O Julieta? Ok. Es decir, empiezas con ideas teóricas, tienes tu etnografía y vuelves más conocimientos teóricos que no tienen nada que ver con los datos precisos y los detalles de tu etnografía. Y siempre digo a mis estudiantes, si trabajas sobre el carnaval en Brasil, que cabe aquí, no digas nada sobre el carnaval en Brasil en las 2 o 3, la primera página del artículo. Y al final, nada tampoco sobre el carnaval en Brasil. Entonces, estos dos términos son puramente teóricos. Para que una persona que no tiene ningún interés en Brasil y en carnaval puede interesarse a tu artículo. Eso es un poquito, para muchos estudiantes es un poco difícil hacer. ¿Preguntas o intervenciones? ¿No? Ok. Ejemplos. Hago un ejemplo idiota, pero sí, bueno. He hecho etnografía sobre el turismo sexual en Samoa. Casi no, pero sí, por eso lo he escogido. Puedes justificar tu artículo diciendo la primera cosa. Nadie ha hecho trabajo sobre este tema hasta ahora, sobre el primero. No basta, no es bastante justificación. Es decir, que el hecho que no haya investigaciones sobre un tema particular no es bastante justificación para hacerlo, porque hay muchos temas que no vale la pena o es imposible hacer investigaciones antropológicas sobre ese tema, o no es importante, o no, ¿veis? Okay. Segunda opción, empezar diciendo nadie ha hecho investigaciones sobre el papel de remesas de dinero. Tengo que ver el nombre, la palabra española del portugués. Sobre las remesas de dinero en la Universidad de Turismo de Sexo en Samoa. Eso ya es un poco más sofisticado. Es decir, que vas a escoger un tema interesante y otro tema interesante y tratar de relacionar estos dos temas y ver, uno es antropología económica, si quiere, el otro es antropología psicológica o algo más, y tratar de ver cómo se relacionan dos aspectos de la vida humana que parecen a primera vista no unificados o de temas muy diferentes.
Finalmente, remesas de dinero tienen un papel muy importante en el turismo del sexo. ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Aquí demuestras que es importante. No solo dices es importante, pero no lo dices, entonces no lo dices en nada, pero demuestras que es importante. Y esa clase de argumento es la mejor sí, para introducir un artículo. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Periódicos. Entonces, un poco como un espejo de clases de artículos, hay también varias revistas. Revistas, por ejemplo, que son de primera clase, teórica, y que son leídas por un gran público antropológico, que son personas de países varios, etc. Y que bueno, hay diferentes niveles, ¿no? Pero esos son los que le ayudará a diseminar su trabajo a la mayoría, a un gran público, lo más gran público posible. Otra clase de revista que es muy buena también es más específicamente focalizadas en un sujeto, sexo, economía, psicología, etcétera, etcétera. Le daré ejemplos en un segundo. Regional, especialmente geográfica, regional. Revista de antropología de Latinoamérica, por ejemplo. Sí. Y finalmente hay revistas que no son antropología, en antropología, pero es para un gran público internacional e interdisciplinario. Como por ejemplo, la primera vez que Clifford Geertz publicó su artículo famoso sobre los combates de gallos, fue en una revista que se llama Daedalus, que es una revista intelectual. Entonces fue leído y es tan famoso en parte porque un gran público intelectual lo leyó en esta revista. ¿Okay? Entonces, los de idioma inglés, que es por supuesto muy hegemónico, como lo sabéis todos, y eso no puedo compartirlo yo mismo, pero voy a decir un poco más después cómo puedo hacer una pequeña diferencia en esa hegemonía. Las grandes revistas de idioma inglés son el primero, American Anthropologist, de la asociación que está publicado por la Asociación Americana. El segundo es el que va a ser el mío, American Ethnologist, que es mucho más. American Ethnologist tiene, como se dice, cuatro subcampos, que es la definición de Boas de antropología, es decir, sociocultural, física, arqueología y lingüística. El segundo, sociocultural y un poco de lingüística, de antropología y lingüística. Cultural Anthropology, que es un poco sociocultural, pero más postmoderno. Current Anthropology, que es 4 campos, publicado o financiado por la Wendy Grant Foundation, y finalmente World of the Anthropological Institute, que es la revista inglesa. Pero hay muchísimos otros
otras revistas que son muy buenas en inglés, entre otros, eso sí, añadido Vibrant, que es una revista muy buena y que es en línea, que todo el mundo puede ver. Más especializadas, ejemplos de revistas más especializadas, Anthropological Linguistics, Anthropology Education Quarterly, etcétera, etcétera, etcétera. El nombre es, normalmente te dice algo sobre la City and Society, antropología urbana. Algunos son muy buenas, son muy importantes, y otras menos. Algunas son muy difíciles de colocar, de tener un artículo en sus páginas, y otras mucho más fácil. Entonces, sí, dime. Do slide anterior, qual daquelas revistas você poderia dizer que é mais difícil publicar? What the magazines in the forward slide is the most hard to publish? De la lista anterior, Yes. Oh, sí. creo que American Ethnologist y Cultural Anthropology. Te voy a dar unos datos en un segundo sobre American Ethnologist que conozco mejor. Entonces verás. Preguntas cuando estás escogiendo una revista para aprobar, ¿no? A ver si puedes convencer los evaluadores y el editor a aceptar tu publicación. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? ¿Cuántas personas lo leen? Eso es bastante fácil a ver quién son. ¿Quién los distribuye? Si es la American Anthropological Association con su enorme 14.000 personas que son miembros, y la segunda es la ABA, entonces muchas personas lo reciben. No todas las revistas, pero bastante. Estas 5 grandes revistas primeras son ubicadas en todas las bibliotecas que tienen antropología. Quien lo publica está indexado, es posible en versión electrónica y en papel, que eso está cambiando muy rápidamente estos años. A ver si tengo tiempo, es un poquito más, es muy complicado. Si tenemos tiempo hablaremos de eso. Está indexada en plataformas electrónicas, que es muy importante, pero cuidado con revistas que se multiplican cada día, que son revistas predatorias. Y si revistas que mandan llamadas masivas para sumisiones, inmediatamente son sospechas. A ver, la segunda, O que seriam as revistas predatórias? Ok. O que são? Ok, hay una lista que sí, hay. Pero, ¿se lo puede repetir la última frase? Porque yo no comprendí tan bien o qué quieres decir con la compilación para publicación. Son revistas nuevas que son predatorias porque sobre todo te piden dinero. Entonces el autor paga para publicar en estas revistas. Es una forma de open access. ¿Cómo se dice open access? Open access, ok. Es una forma de open access que es muy importante en química, en matemática y todo, porque tiene mucha plata, mucho dinero. Pero para nosotros, para mí, eso no lo quiero. No quiero pagar para someter y no sabes si lo van a publicar.
¿Ya lo tienes? Claro. Y bueno, y sobre todo son revistas que no sabes quién es, que los edita, no, sobre todo en India y en China. Y bueno, y tratan de aprovechar de la naividad de las personas, sobre todo los jóvenes. Em português ou em inglês? Son sobre todo en inglés. Não, você prefere que eu pergunte em português? Como quieras. Em inglês é melhor? Sí, un poco más fácil para mí. Mais fácil? I've been to in Nature's magazine. Nature. Workshop. Yeah. And they explained that sometimes when you pay for your article to be published, it's because they will give you all the support to prepare a better writing and presentation. Like they offer an edition service that will make your images better, and they will try to refine your language, etc., etc. And especially being a Portuguese speaker, I've been having problems with it because our English is never enough, Right. and we have lots of problems with native categories. Okay. So it's very difficult to translate it or to explain what you mean, even in Muy bien. Portuguese. So when you put it in English, the magazines keep saying it's not It's enough. not good enough. Yeah, Okay. so ¿Todo el entendido? sometimes É. eu posso fazer em português. Né? Pode ser tudo. So sometimes I started thinking then that maybe because we have to pay for translation, review, and sometimes edition, it can be acceptable to pay for a magazine that has a team that will look for it. Ok. Mi Sometimes. contesta es no. No. Okay. Lo que vas a pagar. I was just asking for Sí, sí, this sí. for Sí. figures. Eu participei de um workshop da Nature e eles explicavam que muitas revistas das áreas biológicas cobram essa taxa para publicação porque eles vão oferecer um serviço de edição, tradução e tratamento de imagem que vai transformar a sua comunicação científica numa comunicação mais refinada para o meio e para os leitores. Então, ao invés, o que eles diziam é que eles não rejeitam nunca artigos por problemas da língua ou por imagens pobres. Eles sempre vão fazer isso por você se você tiver bons dados científicos. Então, no limite, como a gente às vezes tem que pagar por tradução, revisão e edição antes de submeter a uma revista gratuita, o que eles estão dizendo é que se a revista for confiável, séria e boa e tiver uma equipe que pode fazer isso por você, daria na mesma financeiramente. Ok. É o que eles tentaram Pergunta pra ele por específico. foi se existem revistas na antropologia que são confiáveis nesse sentido ou não. Ok. Contesta. Ok. No. Ok, primero, el primer punto es Nature. Son científicos duros. Y una proporción significativa de las revistas científicas duras cobran. Eso es casi universal en este mundo, porque tienen becas, tienen nuestro dinero, es decir, del gobierno, que les dan, y eso va al privado. Bueno, eso es otra cosa. Pero no para nosotros. Cuando porque por la asunción, lo que saben los antropólogos, todo el mundo, que no tenemos la clase de dinero que los físicos o los químicos tienen para sus investigaciones. Para nosotros, 1.000 euros, $1.000 es enorme. Es decir, que no tenemos. Y, ¿sabes? Cuando cobran $5.000. Mucho. Compras quanto? $5.000. $5.000. 5 mil. Sí.
Eso es típico, 2 a 5.000 dólares. Para un artículo sometido, que no se sabe si estará publicado o no, aceptado o no. Es decir, que es un cash cow. ¿Cómo se dice cash cow? Es una manera de hacer mucho dinero para estas empresas de publicación que son mega empresas mundiales, globales. Bueno, dejo eso al lado. Si tienes tus $2.000, 6.000 euros, será mucho mejor que los utilices con un editor de idioma inglés, que te ayudará persona a persona a mejorar tu artículo. Bueno. Eu penso assim, uma vírgula, tudo com pisapirais, países da troca, com os custos. Muy bien, muy bien. Otra cosa que quiere decir, eso es un poco más adelante, pero lo digo ahora. Yo, cuando voy a empezar a editar la American Ethnologist, voy a aceptar artículos en portugués. Es decir, que no tienes que traducirlos al principio. Me envías el artículo en portugués, está evaluado por otros de lengua portuguesa, porque hay bastantes personas que hablan portugués, leen el portugués. Lo he hecho para yo, bueno, para leer portugués y tener una idea del nivel, ¿no? De la calidad. Y si está aceptada, si la acepto, entonces puedes ir a tu universidad o buscar un poquito de dinero. Mira, tengo un artículo de American Ethnologist. Tu director de departamento te dirá, muy bien, pagaremos para traducirlo y estará en inglés en las páginas de la revista, pero estoy pensando cómo también tener en línea, en el internet, la versión portuguesa. Ok, son varias preguntas pero te juro, no pagues en ninguna de estas revistas, que nadie van a leerlas. Nadie va a leerlas y las personas se bromarán de ti. Porque todo el mundo sabe que Academic Sciences, el título ya te dice todo. Academic Sciences, perdón. Y bueno, vuelves a probar al PowerPoint. Y la próxima. Y mira, la clase de mensajes no es muy difícil, voy a leerlo. Que yo recibo una vez al mes. Herbert, dear Doctor, the Hair Professor, Dr. M. Nico Bernier. Eso ya empieza, Ya sabes que es un Herbert Publication, non-publication organization that in the process. So quieren artículos de mí. Yo ya sé cuáles periódicos a los cuales voy a enviar mis artículos. No necesito que me soliciten artículos. Entonces, quiere decir que esta clase de artículo, eso es de verdad, ¿no? Eso lo recibí en marzo. Quieren artículos y si no quieren que haga parte del grupo editorial o algo así. Y bueno, yo lo ignoro. Entonces, cada vez que un editor de periódico o un editorial de libros te pregunta, te pide de enviarles un manuscrito, no. ¿Ok? Gracias. Entonces,
¿Tienes otras preguntas que quieres preguntar sobre el diario, la revista que estás escogiendo? ¿Quién está dedicándolo? Si es Nico Besnier, ¿le interesará el sujeto o no? ¿Cuánto tiempo entre la sumisión y la respuesta? La mayor parte 3 meses. Si es más, no es tan bueno. ¿Cuáles son las categorías de decisión? Y voy a hablar de eso dentro de un poquito. Y bueno, no es importante, parece bien la revista, es bonita, las ilustraciones, las fotos y todo, es bien, está bien arreglada, ¿no? La próxima. Ha publicado recientemente artículos sobre un tema similar, de calidad, de objeto, de envasamiento teórico y todo. Ha publicado recientemente artículos sobre temas o análisis similares a la tuya. Okay. Entonces voy a hablar un poquito de American Ethnologies, es esta. Que de los rangos de las listas muy complejas, basadas sobre la cantidad de citaciones. Ya sabemos que todo eso puede ser manipulado, pero es el tercero en esta lista. El primero es Cultural Anthropology, que tiene más citaciones. Y el segundo, Journal of Peasant Studies, que es muy raro, pero es así. No sé qué han hecho, voy a investigar un poquito. Y el tercero, American Ethnologies. Entonces, bueno, es una revista de la primera clase. La editora actual es una señora que se llama Angelique Roberud y dijo esto en su relación a los miembros del grupo editorial. Han subido las sumisiones de 170 a casi uno al día. Entonces voy a ponerme muy ocupado. El impact factor es algo, bueno, también subo. Lo que interesa es que en 2012 recibió manuscritos de investigadores en 27 países y aceptó manuscritos de personas, de autores en 11 países. Quiere decir que ya es una revista bastante internacional. Y aproximadamente el 40% de los manuscritos aceptados eran de autores que trabajan no en los Estados Unidos. Es decir, que American Ethnology es mucho más que americano. Ya. Yo no trabajo en los Estados Unidos, es la primera vez que va a ser editado fuera de los Estados Unidos. Quiere decir que la American Anthropological Association es muy interesada a reconocer el hecho que los antropólogos son globales. Y bueno, para contestar tu pregunta, 12 a 15 de los manuscritos sometidos son aceptados por la universidad, muy pocos. Pero lo que tienes mucho tiempo no es bastante bien. Esos son las opiniones de los evaluadores. Trabajé con estos y me lo envías de nuevo.
Y bueno, si consideras esta clase de decisión, entonces esta proporción será mucho más grande. La mayor parte de los artículos, son imprimidas 12 meses después de su visión, que es muy rápido para antropología. Y sí, eso. Bueno, tiene un impacto público bastante importante. Son, por supuesto, medias públicas americanas, pero son muy importantes. ¿Okay? ¿Preguntas o...? Ok, siguiendo, ¿sí? Okay. Siguiendo, por favor. La revista es en papel y en PDF, ¿okay? Hasta el año 16 y después solamente en PDF. Y hace parte de un contrato enorme con esta mega empresa, Wiley-Blackwell, que es muy conocida, pero el contrato va a expirar en 2017 y después veremos. No sabemos exactamente lo que va a pasar. ¿Será Open Access? Ahora no es Open Access. Quiere decir que alguien tiene que comprar un abonamiento a la revista, sobre todo tu biblioteca, que paga bastante dinero para que la obtengas en línea. Y sí, porque las revistas cuestan, ¿no? Ellos, es decir, que los lectores, de una forma u otra, que pagan, no los autores. Y bueno, eso es importante. Ok. Sí. ¿Tu artículo está listo? ¿Tu artículo está listo para ser sometido? Ok. Preguntas para ti. Tu argumento principal es muy claro, es bastante claro o explícito. La conclusión y la introducción son del mismo artículo, es decir, que en tu conclusión te refieres o no a la introducción. Quiere decir que tu argumento ha hecho algo para avanzar el conocimiento teórico del cual te estás hablando. Cada uno de los puntos que haces son esenciales para el punto principal del artículo. Es decir, hay un mínimo posible de sobras, la palabra inglesa es fat, ¿cómo se dice fat? Gordura. De gordura, que es inútil. Y los argumentos van a coger la atención de lectores que no son interesados particularmente en el tema o la región sobre la cual estás hablando, refiriéndome a lo que he dicho un poquito antes. Próximo. Su discusión está incorporada en un argumento teórico o un debate que la mayor parte de los lectores van a reconocer como importante. Y eso, bueno, eso es muy difícil. Eso es el je ne sais quoi del artículo. Es muy difícil a comunicar cómo puedes saber esto. Y eso es decir que eres antropólogo o no. ¿Eres antropólogo maduro o tienes que madurar más? Es el resumen, un sumario, un resumen claro y explícito de tus argumentos. Por ejemplo, un resumen que empieza muy mal
este artículo analiza. ¿Qué es el análisis? No me diga que analiza. Dime qué es el análisis. O este artículo, ahora, muchos resúmenes empiezan así, incluso de personas muy conocidas. Para mí eso es una manera muy mala de empezar. Dime qué es el análisis. Dime qué vas a decir sobre este tema. ¿Veis? Antes de someter, muchas horas leyendo y releyendo, para no solo ver que hay problemas de líneas o no sé qué, de frases que empiezan y no terminan, ¿sabes? Todos los problemas, los pequeños problemas, sobre todo con las computadoras, donde vas a pegar, a colocar cosas y tú no te acuerdas del hecho que se repite la misma cosa en otra parte y todo. Pero también con cosas de prosa y de argumento. Tu argumento quiere decir algo. Un parágrafo sigue claramente el parágrafo que sigue. De punto de vista lógico. Errores de gramática, errores de puntuación, siempre hacen mal, te ponen mala imagen. Evítalos. Entonces, cualquier problema como estos, referencias que faltan, las citan en el texto y no son en la lista de referencias, muy mal. Y finalmente hay instrucciones para autores que te dice cómo estructurar de manera muy práctica tu artículo. Y eso es un ejemplo de mi propio trabajo de revisión. Es versión 15 o 20, no sé. Aún veo muchas cosas que tengo que cambiar. Bueno, lo hago así para este artículo, se puede hacer también en la convención inglés, bueno, sobre todo norteamericana, doble espacio, muy claro, la fuente de tamaño 12, no es justificado a la derecha, mira bien cómo son las páginas, y he dicho las mandas editoriales. Y leer el producto impreso, y si tienes que reimprimir otra vez, bueno, eso es un poquito viejo eso, porque ya se envía en PDF, entonces tengo que borrar este. Ok, próxima. La ley de oro, la ley de oro, regla de oro. Cuanto menos trabajo tiene que hacer para leer tu texto el evaluador, está más dispuesto a tener una buena impresión de lo que has hecho. Es decir, que si tiene que buscar referencias, citaciones y no sabe exactamente dónde cuando es muy complicado para el tú. Tienes que tener en la cabeza que los evaluadores no son pagados, tienen muchas cosas que hacer. Lo hacen por sentido de responsabilidad personal, y cuesta mucho tiempo, 4 o 5 horas por un manuscrito o más. Es decir, que es un trabajo bastante sin agradecimiento. ¿Ok?
Ok, sí. La mayor parte de las revistas hoy hacen todo en línea, hacen todo por el internet, en PDF, pero siempre puedes colocar una notita diciendo, considera enviándole a estos evaluadores con la dirección electrónica, porque los editores se rompen la cabeza tratando de pensar quién ha hecho trabajo similar sobre este tema. Entonces, si les das sugestiones, la mayor parte de ellos serán muy felices. Y puedes también decir, esta persona, no muchos, pero esta persona parece que no va a estar muy dispuesta favorablemente para evaluar mi trabajo. Y eso es muy común. Y es muy bien. ¿Ok? No envíes otras cosas como tu currículo, tus referencias comerciales o no sé qué. No necesita. Es decir, que lo que evalúan es el manuscrito, el artículo, el mismo. ¿Ya? ¿Preguntas? Dime. Eu conversava com alguns editores de revistas aqui no Brasil essa semana, e a gente conversava sobre o fato de que o autor ele tem o parecer, né, ele tem o trabalho dos pareceristas que comentam o trabalho dele, que dão sugestões, e que a gente, antes de publicar, nunca agradece aos pareceristas. On remercie pas aux gens qui font No, pero es anónimo. No sabéis quién es. Mas a gente pode fazer anonimamente. Agradeço aos pareceristas. Ok. Eu agradeço anonimamente, que não sei quem é. Mas você pode dizer, agradeço aos pareceristas. Ok. Na aparece bastante, na revista Humana, aparece bastante agradecimento pareceristas, de uma forma geral. Sem nomear, porque é impossível. Bueno, interesante. Creo que el punto de agradecer 5, 7 evaluadores, es decir, que mi artículo fue evaluado por millones de personas. Es el punto de hacer eso, creo. Yo lo hago. Ele não faz. Eu acho uma coisa que você pode ser significativo. Não. Ele fala, quando você agradece a 5 ou 7 pessoas, é uma forma de dizer que o seu artigo foi avaliado por muitas pessoas. Sí, es decir que But in that case, proceso. that would be people that you know. Bueno, si alguien dice... Well-known people. Sí, Famous. si alguien dice, mira, fue uno de los Sí. evaluadores, sí, puedes hacerlo, no tengo problema con eso. Pero mira, no tengo regla muy distinta sobre eso. Mas é uma boa forma de reconhecer o trabalho dos pareceristas, simbolicamente. Né? Sí, seguramente. Sí. Bien, interesante. Si no tienes comunicaciones del editor después de 3 meses, enviarle una notita. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? 3 meses es demasiado. Bueno, perdón. Sí. Los verdictos, la decisión. Entonces, aceptado como tal. Muy raro, como lo 10%, 15% por esta revista. Otras revistas mucho más. Aceptado con revisión, revisar y someter de nuevo. Yo he tenido decisiones así muchas veces. Pero lo que pasa es que no me espanto y me pongo a llorar, porque quiere decir que les gusta el artículo, pero no tiene la madurez, no tiene
la viejeza de un buen artículo y me dicen en su evaluación cómo hacerlo. A mí me gusta muchísimo tener algo así. De manera que aceptado como tal es un poquito disappointing. Frustrante, sí. Ok. Y por supuesto, no vale la pena publicarlo. Ok. Bueno. No caí en francos. Ok. Ok. Si te sientes destruida cada vez que tiene una rechaza, bueno, no seas antropóloga, no seas académica, porque rechaza es lo que tenemos en nuestra profesión. Okay. Entonces no voy a leer todo eso, pero es una evaluación que he recibido bastante recientemente de EI, si queréis leerlo. Rápidamente. 20 minutos. Sí. ¿Tienes una otra? Sí. Ok. You have another activity at 6. ¿Está bien el tiempo? Ok, le gusta lo que le da ganas de leer y lo que no funciona muy bien. Bueno, es una opinión, por supuesto. Es una opinión. Y puedes decir, no estoy de acuerdo con esta opinión. Pero es una opinión de algo de alguien que tiene mucha experiencia también. Más que yo, es un poco. Yo sé quién es. Y bueno, cada vez que recibes una opinión así, te das cuenta, ¿ves? Dale tu atención y no la rechaces. Ese no sabe nada, es idiota y todo. ¿Vale? Que se ha puesto bastante tiempo a escribir todo esto, es mucho más largo. Es decir, que lo hizo de manera seriosa. Y es importante obtener una opinión así de alguien cuando ya no eres estudiante es cosa más difícil del mundo, porque la mayor parte de los colegas y todo no tienen el tiempo de hacer todo esto. Sí. Es decir, la nota de presentación. Entonces tiene 5 revisiones y el trabajo del editor es tratar de ponerlos todos con punto y de dar su propia opinión de lo que vale la pena y de lo que no vale la pena, es menos importante. Es decir, de dar una evaluación de las evaluaciones. Y un buen editor como Angelique, que me escribió esto, es una herramienta formidable, que es muy útil. Y me dice qué hacer. Entonces, el evaluador número 3 dice que esto, el 2. Y puede ser que hay evaluaciones que dicen, es un trabajo que viene del cielo y el otro es un trabajo de mierda. Y cuando hay una situación así, el trabajo el papel del editor es tratar de tener una opinión de lo que ha pasado. De leer un poquito atentamente el que dice que es un trabajo formidable, el otro de un trabajo
Envia um terceiro parecerista quando acontece isso? ¿Medio qué? Envia o texto para um terceiro parecerista quando isso acontece? Sí, puede ser, puede ser. Puede ser. Para esta revista hay 5. Entonces, entre los 5 habrá un... Pero he hecho una evaluación para American Anthropology recientemente, donde había una persona que no veía nada de calidad en el artículo. Y bueno, y los otros, yo encontré este artículo muy bueno. E quem decide quando um artigo é aceito? É o editor? Ou existe uma matemática precisa? No, Se a maioria dos pareceristas completamente calitativa. Qualitativa. Sí, completamente calitativa. Mas o editor decide ou os pareceristas? Por exemplo, se os Como é que você faz revisores... isso? To make the findings, Como é que você faz? el editor. El editor. Because in Brazil, especially, I study sports anthropology as Uh-huh. well, but I've graduated in physical education. So in Brazil, for physical education, scientific journals, we have most of the time 2 reviewers. Uh-huh. If one says yes and the other says no, they have a third one. If they both say Okay, say two against yes, one. Yeah. the editor will never say no. So it's No. like more No es así. objective. No es así. No, porque es demasiado, no sé, es demasiado, ¿cómo se dice? Mecánico. La calidad no veo que... Bueno, yo voy a leer muy atentamente lo que dicen los Mas não são eles que decidem, é você. Sí. Mas você lê todos os artigos? Mas yo que... Lê todos os artigos que recebe? Sí. Para todos Os 300 artigos por ano? Sí. Me quedaré muy ocupado. Tengo que leerlos cada uno y leer, por supuesto, las separaciones y escribir mi propia programación. Sí, es un trabajo. Gracias. Ok, muy rápidamente, porque ya no tenemos mucho tiempo. Si no procrastines, si tienes una revisión que hacer, no la dejes un año. No, porque dentro de un año será un nuevo editor. Y entonces, no, hazlo inmediatamente. Es tu trabajo de primera prioridad, gracias. Okay. Y tomes muy seriosamente todas las sugestiones y críticas. Pero puedes leerlos críticamente también. Es decir, que no tienes que aceptar todo lo que dice. Puedes, y más precisamente, cuando haces tu nueva sumisión, puedes decir en un resumen de lo que ha hecho, que es una cosa muy diplomática de hacer, y explicas lo que ha hecho. Y parte de esto, la próxima por favor, puede decir no abandono completamente la referencia sobre la crisis de los cómoros, porque estos insights se aplican a contextos etnográficos en los cuales he trabajado. Entonces uno, no sé cuál es, me dijo, bueno, era lo que habéis oído. Esto de crisis y todo. No. Creo que la crisis es muy importante para
presentación. Entonces, aunque me criticaron sobre este tema, lo guardo. Ok, producción, eso es menos importante, producción. Después hay una revisión del editor y sobre el tema de que lo hablaste hace unos minutos, una buena revista tiene un copy editor, es decir, un editor que no es el editor que evalúa el contenido intelectual, sino es un editor que trabaja sobre la lengua, trabaja sobre la lógica de la lengua. Y tenemos, porque es una revista que tiene bastante dinero para pagar a alguien con una o dos otras revistas, para pagar a alguien a tiempo completo. Su trabajo es exclusivamente trabajar sobre tu texto para tratar de mejorarlo. Y te envía una copia que es una proof, ¿cómo se dice proof? Una prueba una prueba antes del producto final y un contrato de copyright. Eso es otro artículo mío, es un ejemplo de buena práctica de revisión editorial. Es decir, que hay bastante cosas de detalles, pero son detalles que mejoran mi texto, y yo soy contentísimo con esto, porque no tengo el ojo para los detalles que una persona que tiene esta formación tendrá. Y esta es un resultado de una revista que no tiene un buen editor. ¿Lo veis? Miráis. Eso es mi comentario en el texto preliminar. The main focus was a candidate running, y inserté the main focus of what? Y el editor ni lo vio, que había una inserción con track changes. ¿Cómo se dice track changes en Word? No se dio cuenta que había algo que alguien había añadido. Eso es un trabajo terrible. Y eso es es una casa de producción que tiene millones de revistas, y lo envía todo a China y ahí a la India. Y el resultado es este. Fue un horror. Era un número especial que yo edité con dos japoneses que no hablaban muy bien en inglés, entonces hice todo el trabajo y el resultado fue este. Ok, a ver qué hago. Ok, ¿eso qué es? Corrección de las pruebas. Cuando todo es preparado y parece como el producto final. Eso es. Y corriges lo que quieres. También 5 minutos. Ok. Porque você tem otra actividad. Ok. Muy rápidamente, el último tema que sería interesante es cuándo puedes permitirte de publicar aproximadamente la misma cosa en dos artículos, dos productos. Si presentas tu artículo en una conferencia como la de la ABA, no hay ningún problema, porque no hay problemas de derecho, de nada. Entonces,
en general es mejor de presentar tu artículo oralmente a un auditorio, a un público que quizás te dará sugestiones y después escribirlo. Sumisiones simultáneas del mismo artículo a diferentes revistas, es decir, el mismo producto a dos revistas. Te quedarás, como dice, la sargenta, de dos grados. Es decir, que serás excluida a vida de someter nuevas cosas o quizás en 10 años de someter nuestros artículos en estas revistas. Eso es absolutamente imposible. Artículos diferentes que analizan aspectos diferentes de una pregunta con los mismos datos. Sí, ¿por qué no? Hazlo con cuidado para no repetir demasiado y cruzas las referencias, es decir, he publicado un poquito más, un poquito diferente en las referencias. Salame science. Não fazer salame science, eles falam. Você aproveitar pedaços do artigo e repetir pedaços da pesquisa, você chama salame science, parte de uma pesquisa em várias áreas. Salame science. Salame science. Salame science. Pega uma pesquisa de vídeo. Salame science. No sabía esa expresión. Muy bien. Eso se hace muchísimo en las ciencias duras. Sí, sí. Los físicos lo hacen siempre. Para nosotros es un poquito más complicado porque no tenemos estas particiones entre los aspectos de nuestro trabajo. Pero se hace. What are the limits for self-plagiarism? Because in those workshops I've been to, they said that there are magazines that even don't accept the same methodology topic. Like you have to rewrite it in different words, otherwise you will be punished for it. Sí, prefiero muchísimo. Si repites exactamente el mismo párrafo en dos artículos, bueno, lo he hecho de manera muy mínima, pero trato de reescribirlo, que es mucho mejor. Si te citas tú mismo, entre comillas, eso lo encuentro muy como Esquizofrênico. Egocêntrico. Como esquizofrênico. Esquizofrênico. No, esquizofrénico no, pero te consideras una persona muy importante. Prepotente, tá Sí, Necessitar, sí. significação, se considera uma pessoa muito importante. Dije en este otro artículo, bla, 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 bla. Bueno, Necessita achar a si mesmo. sí. Conjugação direta. Sí. Sí, citación directa. Praxe, Sí, sí. Mucho mejor para hacerlo de manera parafrástica. Assim, Es muy fácil hacerlo. eu só fiquei pensando que quando você tem uma pesquisa muito longa e complexa e as diferentes revistas têm um limite muito pequeno de caracteres ou páginas, você precisa publicar diferentes artigos que têm uma mesma metodologia. E a minha crise, quando eu publiquei 2 artigos provenientes de uma mesma pesquisa, foi que ia parecer que eu estava fingindo que eram 2 pesquisas diferentes, colocando a metodologia de forma diferente. Eu não queria também ludibriar o editor nesse sentido, né? É mais para a metodologia mesmo, assim, se são produtos de uma mesma empreitada, né? Yo trataría de hacerlo de manera parafrástica, cambiar un poquito
presentación. Aí tem que terminar. Acabó. O primeiro caso se refere em resumo e aplicados anais também, né? Bem, não me custa publicar em anais. Eu não gosto de publicar em anais. Ela diz que ela não gosta de publicar em anais de eventos, porque os anais não são avaliados não há qualificação dos anais e se rouba muito facilmente as ideias dos anais porque eles não são uma publicação como artigo. Exatamente. E no caso dos artigos completos em anais, por exemplo, aqui na RBA é um texto de 25 páginas, tudo bem? Sim, mexe no conosco porque assim, você vai publicar nos anais, depois os pais preenchem pelo erro que fiz. Eu gosto porque preenche mesmo texto. E a pontuação não é mesmo, e também eu prefiro o escuro, eu gosto de assistir por isso, não parece assim, não bom filho, e é muito fácil de pratear, quando está em análise, é fácil de pratear, quando está em análise. Nos anais não aparece lista também, então você publica qualquer coisa, não há qualificação da publicação nos anais de eventos. Mas, por exemplo, quando Anais de conferencia. De congressos. De congresos. De trabajo de representante. Eso se hace muy poquito hoy en día. Eso se hace casi nunca. Pero lo que tienes, la última por favor, lo que tienes son obras colectivas, son libros colectivos que normalmente surgen de una sesión en un congreso o en una conferencia como esta. Entonces, si lo has publicado en otro lugar y pidiendo permisión de copyright, de derechos, puedes republicarla en una obra colectiva. Bueno, son dos cosas diferentes, pero hoy en día los anales de congresos ya no existen. Ya no existen porque los editores de libros no lo quieren, no se venden. Es muy fácil, es razón económica, financiera. Y finalmente, un artículo que vuelves en un capítulo de un libro propio, sí, absolutamente. Muy bien. Ya estoy. Gracias.